Bueno, veo personas que se conectaron por primera vez. Les doy la bienvenida a este estudio bíblico y eh, cualquier pregunta que tengan, por favor, tengan la confianza de hacerla. Estamos dentro de una serie de estudios que denominé las preguntas que Dios tiene para el hombre. Hemos visto 5 de ellas y el día de hoy vamos a ver una sexta pregunta que está en Deuteronomio 10, que dice: ¿qué pide Jehová tu Dios de ti? Esta es la pregunta que vamos a estudiar hoy en el transcurso de esta mañana. Esta pregunta se da en el último libro de la Torá, es decir, en el quinto libro de la Biblia, llamado Deuteronomio, que quiere decir segunda ley. Pero su nombre en hebreo, Devarim, nos da a entender que este libro no es una segunda ley, sino la repetición de la ley que Dios comienza a entregar a partir del libro de Éxodo, Levítico, Números, y finalmente en Deuteronomio se repite esta ley. Ahora bien, ¿por qué se tenían que repetir las instrucciones de Dios? Recordemos brevemente lo que pasó con el pueblo de Israel para entender el contexto en el que se hace esta pregunta. El pueblo de Israel había estado esclavizado durante 400 años en Egipto. Dios oyó sus ruegos para ser liberados y le mandó a Moisés como su libertador. Faraón se opuso desde el principio a deshacerse de tan valiosa mano de obra. Fue entonces que Dios envió 9 plagas sobre el pueblo egipcio y como final castigo ordenó la muerte del primogénito de todo ser vivo, hombres y animales. Ese día hubo un muerto en cada hogar egipcio, incluyendo el del faraón. Y por esta razón, finalmente accedió a que el pueblo de Israel saliera de allí. De esta forma, salieron hacia la tierra que Dios le había prometido a Abraham. Cuando Faraón pensó que los israelitas se habían perdido en el desierto, creyó que todo iba a terminar a su favor, que sus dioses finalmente les devolverían a sus esclavos. Entonces él y sus funcionarios cambiaron de parecer y decidieron ir tras ellos para hacerlos regresar a Egipto. Pero exactamente como Dios lo había planeado, el pueblo de Israel terminó en una playa frente al mar. Entonces le comenzaron a reclamar a Moisés. Veamos lo que dice en Éxodo 14, del 11 al 13. Dice así: y dijeron a Moisés: ¿no había sepulcros en Egipto que nos has sacado para que muramos en el desierto? ¿Por qué has hecho así con nosotros, que nos has sacado de Egipto? ¿No es esto lo que te hablamos en Egipto diciendo: déjanos servir a los egipcios? Porque mejor nos fuera servir a los egipcios que morir nosotros en el desierto. Y Moisés dijo al pueblo: no temáis, estad firmes y ved la salvación
que Jehová hará hoy con vosotros, porque los egipcios que hoy habéis visto, nunca más para siempre los veréis. La gente oyó las palabras de Moisés, pero obviamente no le creyó. En términos humanos, no había forma de escapar. Estos israelitas estaban atrapados. En la retaguardia estaba el ejército egipcio, a los lados las montañas y al frente tenían el mar. Entonces, yo me puedo imaginar la desesperación y la desilusión de este pueblo que por unos días había sentido la dicha de la libertad. Cuando la gente estaba más desesperada y estaban a punto de linchar a Moisés, Dios le dijo: ¿te acuerdas de la vara que te dije que llevaras contigo? Tómala y extiende tu mano sobre el mar. ¿Y qué fue lo que pasó? Veamos Éxodo 14, 21 y 22. Dice así: y extendió Moisés su mano sobre el mar, e hizo Jehová que el mar se retirase por recio viento oriental toda aquella noche, y volvió el mar en seco, y las aguas quedaron divididas. Entonces los hijos de Israel entraron por en medio del mar en seco, teniendo las aguas como muro a su derecha y a su izquierda. O sea, esto es tremendo. No sé si alguna vez tuviste la película de los 10 mandamientos con Charlton Heston en el papel de Moisés. Yo creo que todavía anda por ahí. Y a pesar de ser una película con una tecnología de hace 65 años, no deja de reflejar la grandeza de ese evento en que las aguas del Mar Rojo se abren para que más de 2 millones de israelitas pasaran en seco caminando por el lecho del mar. Si la puedes conseguir, te recomiendo que la veas. Bueno, después de caminar toda la noche, un poco más de 12 kilómetros, llegaron a la otra orilla y las aguas del mar se cerraron nuevamente y el ejército de Egipto que los perseguía se ahogó con todo y su faraón. Es más, actualmente existen algunos documentales del tema que dan constancia de los hallazgos arqueológicos de los carros de Faraón que se han encontrado en el fondo del Mar Rojo. Bien, después de esta hazaña divina, sucedieron muchas cosas más. Dios comenzaba a preparar a su pueblo para cuando llegaran a la tierra prometida. Dios les entregó leyes, les dio de comer maná, comenzó a darles una serie de normas y de fiestas para que sirvieran a Dios. A Moisés se le dieron instrucciones precisas para construir un tabernáculo donde Dios se manifestaría para dar a conocer su voluntad. De día, nos cuenta la Biblia, una nube los protegía del calor y de noche les alumbraba. Pero más pronto que tarde cayeron en idolatría al pedirle a Aarón, hermano de Moisés, que les hiciera un becerro con sus aretes de oro. Entonces, cuando Dios vio lo que habían hecho, los quiso matar a todos. Pero Moisés intercedió por ellos y Dios les dio la oportunidad de seguir con vida. Después de más de 2 años de peripecias en el desierto, Dios decidió llevarlos a las orillas de la tierra prometida
pero en todo este trayecto fueron quejándose todo el tiempo, como dice la Biblia en Números 11, del 4 al 6. Vamos a ver qué actitud tenían ellos en este trayecto. Dice, y la gente extranjera que se mezcló con ellos tuvo un vivo deseo. Y los hijos de Israel también volvieron a llorar y dijeron, ¿quién nos diera a comer carne? Nos acordamos del pescado que comíamos en Egipto, de balde, de los pepinos, los melones, los puerros, las cebollas y los ajos. Y ahora nuestra alma se seca, pues nada sino este maná ven nuestros ojos. Finalmente llegaron a Cades Barnea, que está exactamente en las fronteras de la tierra prometida. Y en vez de tomar la tierra, decidieron mandar a 12 espías a reconocer la tierra de Canaán durante 40 días. Al regresar, 10 de estos espías dieron un reporte pesimista y desmoralizador. Dijeron que aunque esa era una tierra muy fértil, había ciudades amuralladas y gigantes que habitaban allí. Todo el pueblo se puso a llorar de decepción y Dios se volvió a enojar contra ellos. ¿Cómo era posible que a estas alturas no confiaran en Él? Después de todos los milagros que habían visto, ¿cómo podían dudar de su poder? Estaban a un paso de entrar a una tierra que fluye leche y miel y no creyeron que Dios podía luchar por ellos para poderla tomar. Entonces, Dios decidió castigar su incredulidad. Como ninguno de ellos había confiado en el poder de Dios para vencer gigantes y derribar murallas, les dijo que ninguno era digno de entrar a esa tierra. Y a partir de ese momento los llevó a vagar en el desierto de Madián durante 40 años. Un año por cada día en que los espías estuvieron reconociendo la tierra, que fueron 40 también, ¿verdad? 40 días. Finalmente, todos murieron. Ninguno de esta generación incrédula entró a la tierra prometida por Dios. Solo Josué y Caleb, que fueron parte de los espías que reconocieron la tierra, pero que sí creyeron que Dios era poderoso para vencer cualquier obstáculo. 38 años después del primer intento, Dios volvió a llevar a una nueva generación a tomar la tierra que Dios tenía para su pueblo. Y es precisamente a esta nueva generación a la que Dios lleva al lugar donde sus padres se habían quedado. Es a esta generación que no fue precisamente un testigo ocular de todas las proezas de un Dios milagroso que liberó a sus padres con mano fuerte y brazo poderoso, a quienes Dios les da otra oportunidad. A esta nueva generación es a la que Dios les hizo esta pregunta: ¿qué pide Jehová tu Dios de ti? Y si leemos todo el versículo completo, veremos que Dios mismo contesta lo que les pidió a esos jóvenes. Leamos lo que dice en Deuteronomio 10, versículo 12 y 13. Dice así:
Ahora pues, Israel, ¿qué pide Jehová tu Dios de ti? Sino que temas a Jehová tu Dios, que andes en todos sus caminos y que lo ames, y sirvas a Jehová tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma, que guardes los mandamientos de Jehová y sus estatutos, que yo te prescribo hoy para que tengas prosperidad. Tremenda, tremenda cada una de estas frases poderosas. Cada una podría ser tema de toda una plática. ¿Qué pide Jehová tu Dios de ti? En primer lugar, les dijo que temas a Dios. En toda la Biblia, esto es un mandamiento. Por ejemplo, en el Salmo 34:9 dice: temed a Jehová, vosotros sus santos, pues nada falta a los que le temen. ¿Qué es temer a Dios? Bueno, temer a Dios es vivir de tal forma que honremos y glorifiquemos a Dios en todas las áreas de nuestra vida. Así de sencillo. De esta forma, viviendo así, le daremos a entender a los que nos ven y a Dios que lo amamos, respetamos, que somos agradecidos y que somos fieles a sus mandamientos. Después dice este versículo que leímos: que andes en todos sus caminos. Dice en el Salmo 1: bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado. Tú como creyente debes ser consciente que ya no puedes, o más bien ya no debes, andar en cualquier camino ni con cualquier persona, porque tú has sido llamado a andar en los caminos de Dios. Y si tú realmente estás dispuesto a seguirlos, Dios estará gustoso de mostrártelos. Como dice en el Salmo 32:8, te haré entender y te enseñaré el camino en que debes andar. Sobre ti fijaré mis ojos. Cuando tú decidas andar en sus caminos, podrás confirmar por tu propia experiencia lo que Salomón dijo en el Proverbios 3:17. Sus caminos son caminos deleitosos y todas sus veredas paz. Después dijo Dios, ¿verdad?, a esta nueva generación, les dijo que ames y sirvas a Dios con todo tu corazón y con toda tu alma. Realmente amar a Dios es el resultado de conocerlo. Nadie puede amar a quien no conoce. Y entre más lo conozcas, más lo vas a amar. Si nosotros recordamos en los evangelios, cuando una vez se acercaron a Jesús y le preguntaron cuál era el mandamiento más importante, él contestó precisamente esto: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Otra de las cosas que decía este versículo que leímos, decía que guardes los mandamientos y estatutos de Dios. David decía en el Salmo 119:97:
Oh, cuánto amo yo tu ley. Todo el día es ella mi meditación. Y más adelante en el verso 105 dijo, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Estos fueron los pedimentos de Dios para vivir bien en la tierra que Dios tenía para su pueblo. Y los requisitos que Dios le pidió a esa generación no son distintos a los que Dios te pide hoy a ti. Pero igual que a ellos, es necesario que los vuelvas a escuchar y tomes la decisión de seguirlos. Nadie, finalmente, sabe cómo nos va a pintar este año que comienza. Pero hoy como nunca es muy importante tomar estos consejos en cuenta y en serio para el desarrollo sano de nuestras vidas y la de aquellos que nos rodean. Hoy no es el tiempo para estar cómodos. En realidad, la comodidad no existe para el creyente comprometido. Pero hoy es muy claro que todavía es tiempo de vivir y trabajar para el Señor. Como puedas, como sepas, como tu creatividad te dé a entender. Quizás las estrategias han cambiado y ya no podemos movernos como lo hacíamos antes. Ya no podemos hacer las cosas en persona. Hoy tenemos que mandar el video de una plática, hacer una videollamada, no sé. Por cierto, el video de la plática de fin de año estuvo circulando muy bien, porque a pesar de que es un video privado, no está a disposición de cualquiera, pues lo vieron casi 200 personas, gracias a ustedes que lo compartieron con sus amigos. Y finalmente, este es el objetivo de estar grabando estas pláticas. En primer lugar, para que tú las escuches tantas veces como necesites para hacer apuntes y entenderlas bien. Y en segundo lugar, para que tú tengas la libertad de compartirlas con alguien que sepas que le haría bien escucharlas. Y precisamente a esto me refiero con las nuevas estrategias que tenemos que usar hoy. Con el hecho de que debemos adaptarnos a los tiempos y usar las herramientas que la tecnología nos ofrece hoy. El tiempo pasa muy rápido. Le comentaba a una amiga en estos días que hablé con ella por teléfono que este año mi vida fue como el paisaje que ves que pasa a toda velocidad cuando te subes a un tren. Así vi mi vida este año, ¿verdad? Y es que el tiempo no se puede detener. El tiempo no te puede esperar. El tiempo no se puede perder. O te subes hoy en la dinámica de hacer algo para Dios, o cuando menos lo esperes, ya habrá pasado el tiempo para hacerlo. Lo peor que nos puede pasar es caer en el famoso síndrome de la rana. Se los recuerdo para aquellos que no la conozcan. Si tú metes a una rana al agua hirviendo, esta saltará inmediatamente buscando salvar su vida. Pero si la metes en el agua y poco a poco
vas aumentando la temperatura, la rana se irá acostumbrando al calor, se irá relajando y cuando menos lo piense, terminará cocinada en vida. Y esto nos puede suceder a nosotros cuando no reaccionamos a los cambios que a veces son muy sutiles, pero que nos pueden estar empujando poco a poco hacia una dirección equivocada. Nuestra tendencia natural es a relajarnos. En medio de nuestra comodidad, en medio de nuestro calorcito, ¿verdad? Nos sentimos bien, nos vamos acostumbrando y cuando menos te das cuenta, habrá pasado un tiempo precioso que ya no podrás recuperar jamás. Sí, no dudo que estés haciendo muchas cosas buenas en esta vida, que estés ayudando a la gente, que estés trabajando para sacar a tus hijos adelante, etc. Pero no olvides que también debes trabajar para el Señor que te dio la vida eterna, como nos recuerda Juan en el capítulo 6, versículo 27, que dice así: Trabajad no por la comida que perece, sino por la comida que a vida eterna permanece, la cual el Hijo del Hombre os dará, porque a éste señaló Dios el Padre. Definitivamente, cada uno debe determinar cómo le va a servir a Dios. Como les comenté, tu forma de hacerlo irá de la mano de tu deseo y de tu ingenio, y te aseguro que si tú te lo propones, idearás muchas cosas buenas para hacer el trabajo a favor de Dios. Yo te puedo decir que por lo menos en este tiempo de pandemia, que no sabemos realmente cuándo terminará, deberías convertirte en un soldado de oración. Para orar no necesitas de ningún conocimiento, solo necesitas fe y estar dispuesto a obedecer el mandato de Dios que nos recuerda Pablo en Primera de Tesalonicenses 5:17. Y vamos a verlo para que te des cuenta cómo dice Pablo. Mira qué enorme versículo. Orad sin cesar. Este es un versículo corto, pero muy, muy poderoso. Porque no creas que orar, por el hecho de ser algo privado, que nadie ve, que nadie escucha, es una cosa menor. Al contrario, la oración se presenta a través de toda la palabra como la llave que Dios nos ha regalado para mover su corazón. Lo único que debes hacer para orar, pues es limpiar tu vida, ¿verdad? Confesando cualquier pecado que haya en ti y comenzar a hacerlo. ¿Por qué orar? Bueno, en el transcurso de tu vida diaria, tú puedes ir captando y anotando cada punto por el cual te enteres que se pueda orar. Puede ser por la salud de alguien, por los amigos y familiares inconversos, ¿verdad? Por todos aquellos que aún no han aceptado a Cristo en su corazón. Puedes orar por las personas que están en algún puesto de autoridad.
por todos nosotros, ¿verdad? Por todos los que conformamos este pequeño grupo, o puedes orar por tus necesidades personales. Anota cada motivo de oración y ve formulando tu propia lista de oración. Si tienes la disposición de captar tanta necesidad, muy pronto tendrás una lista muy grande de las cosas por las cuales puedes orar. Yo siempre he pensado que la oración es la ocupación con más garantía y menos riesgo del creyente. Me explico. Por ejemplo, en mi caso, cuando yo enseño, testifico, canto o hago cualquier cosa para Dios, corro el riesgo de equivocarme o hacerlo mal. Pero cuando oro, no, porque sé que cuando lo hago, inmediatamente entra en acción aquel que me corrige, aquel que presenta las cosas bien ante Dios y en forma correcta. Mira, lee en Romanos 8, 26 y 27 de lo que estoy hablando. Dice así: y de igual manera, el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad, pues ¿qué hemos de pedir como conviene? No lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Mas el que escudriña los corazones sabe cuál es la intención del Espíritu, porque conforme a la voluntad de Dios intercede por los santos. Es decir, este versículo está hablando de el Espíritu Santo que se pone de nuestro lado cada vez que oramos, para que nuestra oración llegue en forma apropiada a Dios. No hay margen de equivocarse. No importa si digo algo mal al orar, no importa si mi oración es confusa porque no sé exactamente qué pedir, no importa si mi oración es corta, larga, cursi o muy elocuente. El Espíritu Santo la hace llegar a Dios como la oración más correcta y hermosa que se pueda pronunciar. Así que en esta pandemia tremenda, ¿verdad? Ayer me enteré que 1,200 personas murieron, que hubo contagio por más de 20,500, que hemos llegado a la increíble cifra de 140,000 muertos y que hay un nuevo virus que se está cocinando en Asia, que se llama el PINA o algo así. Y entonces, realmente, este es un tiempo muy apropiado. Como nos decía Angélica, no salgan, pero es un tiempo muy apropiado para usar las redes, la tecnología a nuestra disposición, pero sobre todo es un tiempo muy importante para que nos convirtamos cada uno de nosotros en verdaderos soldados de oración. Orar sin cesar todo el tiempo. Hoy, yo en lo personal comienzo este año con mucha conciencia de mi fragilidad en todos los aspectos. En el espiritual, puedo darme cuenta que si descuido mi lectura de la Biblia, mi tiempo de oración, de estudio, etc., es muy fácil sacarme de mis objetivos y perder mi tiempo en cosas vanas que solo me ayudan a gastar, pero no a invertir mi tiempo. En lo físico, ni se diga. Hoy, como nunca,
pues como les dije, las noticias sobre el COVID nos recuerdan que pues, cada día vivimos sumergidos en una fragilidad pues a la que siempre hemos estado expuestos, pero que quizás ahora somos más conscientes, ¿no? Siempre hemos sabido de gente que muere corriendo, durmiendo, eh, de mil formas diferentes. Pero en estos meses, en estos días que hemos roto récords de contagios y de fallecimientos, nuestra fragilidad ha sido exhibida por un virus que no solo podemos ver, no podemos ver, sino que ya no solo ni entendemos y por lo mismo no podemos luchar eficazmente contra él. Ahora ya no solo nos enteramos del contagio de conocidos, ¿verdad? Ahora ya son amigos, familiares, y cada vez el círculo de contagios se hace más cercano a nosotros. Esto no significa que debemos vivir con miedo, ni como si el mundo se hubiera acabado para ti. Tu vida no ha terminado aún. Y como creyentes debemos recordar que estamos en las manos de Dios y sujetos a su voluntad, ya sea en tiempos de pandemia o fuera de ella, Dios sigue estando contigo. Como siempre, debemos entender que si estamos vivos es por la gracia de Dios, por su cuidado y porque así lo ha querido. Mira, así de fácil. Si Dios nos hubiera querido llevar a su presencia, ya lo hubiera hecho. Y sin la ayuda de un bicho, ¿verdad? Pero Él aún nos tiene en la batalla por algo. Algunos han caído a nuestro lado, lo lamentamos mucho y los extrañamos profundamente. Pero si tú y yo seguimos aquí, es porque todavía le somos útiles a Dios en este mundo, porque todavía tiene esperanza en nosotros. Cuando Dios decida llevarte a su presencia, será porque ya no tiene planes para ti en esta tierra y te considerará más útil allá a su lado. Es verdad, de alguna manera, en estos momentos no estamos con todo en la carrera, estamos en los pits, ¿verdad? Estamos preparando mejor nuestro auto para continuar mejor. O estamos como el boxeador en periodo de preparación, mejorando nuestra condición física, puliendo nuestra técnica, afinando golpes, ¿verdad? Pero de ninguna forma debes pensar en abandonar la carrera ni en tirar la toalla. Solo estamos en pausa, en medio de una oportunidad que Dios nos ha dado para que cuando salgamos de esta, lo hagamos mejor preparados y más fortalecidos que nunca en fe, en paciencia y en conocimiento. Conclusión. Hoy está en tus manos decidir a cuál de las dos generaciones quieres pertenecer. La primera fracasó por su incredulidad, por su falta de compromiso, por tener su vista corta, por poner su vista en las circunstancias y no en Dios. A la segunda generación, Dios le propuso lo mismo que a la primera. La invitó a entrar a la misma tierra, cuando los gigantes y las ciudades amuralladas seguían allí. Las circunstancias no habían cambiado nada en 40 años. Lo que había cambiado eran las personas.
Era una nueva generación que sin ver decidió creer, que quiso dar un paso de fe y por eso fueron bendecidas. La primera generación se puso a patalear, a quejarse, a echarle la culpa a todo, de todo a Moisés, y se le olvidaron muy pronto las grandes muestras de poder que Dios les acababa de mostrar. Y así murieron en el desierto de sus vidas, sin pena y sin gloria. La segunda generación creyó en sí misma. Confiado y tomados de la mano de Dios, entraron en la tierra que Dios les había querido dar a sus padres 40 años atrás. Hoy puedes quejarte hasta la saciedad por lo que está pasando a tu alrededor. Y agarrar a quien quieras como tu Moisés para echarle la culpa. Puedes mirar hacia atrás y extrañar los ajos, las cebollas y el pescado de Egipto y llorar porque ya no los tienes. Pero debes entender que hoy Dios te está haciendo un llamado para que vayas al encuentro de lo que Él tiene para ti en este año que estamos comenzando. Yo te invito a que desde hoy te propongas agradar a Dios en todo lo que hagas, haciendo lo que Él te pide a ti. ¿Qué es lo que Jehová tu Dios pide de ti? Que temas a Dios, que andes en todos sus caminos, que lo ames y sirvas con todo tu corazón y con toda tu alma, que guardes sus mandamientos y sus estatutos. Esta es la propuesta que Dios tiene para ti en este 2021. Así que proponte hacerlo de verdad. Ponte a prueba. Aventúrate a hacer todas estas cosas en este 2021 que comienza. Y ya me platicarás al final de año cómo te fue. Si recuerdas, al final de la cita que estudiamos, dice que el resultado de hacer todas estas cosas que Dios te pide es que prosperarás. Al final, esta es la consecuencia que Dios le dice a esta nueva generación que le sucederá si hace todo lo que Dios le pide. Tremenda promesa. Yo te recuerdo que con Dios nunca, nunca vas a perder. Que Dios te bendiga. Maranata.